you. All my time, you can have it. All of my life, I swear, I'll spend it loving you. All my time, you can have it. Oh, it's PTH, Rehabilitación y Lesiones Deportivas, GSD, Rehabilitación Intervencionista UAG, Ecografía Intervencionista UAG, Nuevas Técnicas en Rehabilitación del Deporte UAG, Dolor y Anestesia Local Regional, Dolor e Intervencionismo con certificación de Ecografía Muscular y Nervio Periférico, salud, miembros en el manejo del dolor, experto en manejo de dolor y terapia complementaria, es coordinador general de instituciones TEP, UDLAP, entre otras. Es profesor adjunto del curso de especialidad de Medicina Rehabilitación ISSTE. Es profesor adjunto del curso de alta especialidad de Fisiología Clínica del Ejercicio ISSTE 20 de noviembre, actualmente líder de proyecto Sport Habilia, rehabilitación intervencionista y del deporte. Entonces, con ustedes queda el doctor Ricardo para poder empezar la ponencia. Es taller de medicina deportiva, lesiones de isquiosurales. Con ustedes el doctor Ricardo. Gracias. Hola, hola. Muy bien, pues vamos a dar curso a nuestro taller. Yo espero que podamos participar también de las charlas. Sería interesante ver las caras que veamos el día de hoy. El día viernes es nuestra parte teórica sobre este tema que al menos a algunos en el ámbito de la rehabilitación nos apasiona, ¿no? La rehabilitación en el ámbito deportivo es un tema bien interesante desde la perspectiva de que haciendo una pesquisa recién en un Google Survive o un Google Forms, creo que es como el aspecto técnico con el que recogí esos datos, en una muestra aproximada de unos 450 colegas, médicos rehabilitadores y médicos del deporte. Yo vengo de las dos formaciones, yo hice las dos especialidades cuando todavía se podía en mi país. Hoy día ya no se puede hacer dos formaciones de especialidad. Entonces se podía, lo hice y después cursé algunas cosas en el ámbito de las maestrías en las ciencias del ejercicio y del deporte. Pues he ido conociendo muchísimos personajes en estos ámbitos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este survey, en este pesquisa que hice, en esta búsqueda, en estas preguntas, en este documento que les mencionaba, hacía la pregunta: ¿qué tanta formación se tiene en el ámbito de rehabilitación para los médicos del deporte? Y al revés, ¿qué tanta formación en el deporte tiene el médico en rehabilitación, el fisiatra? ¿Ok? Formación real, ¿ok? Yo tengo frente a mí al doctor Zarango, un amigo ya de hace algunos años, y evidentemente él tiene formación. Si no mal recuerdo, las pláticas iniciales que teníamos, él fue médico de la selección peruana de voleibol. Platicamos mucho al respecto, nos vinculamos en aquella oportunidad, tuvimos la ocasión de platicar, pero bueno, son casos excepcionales. Es algún médico que de pronto, por algún azar del destino, tiene contacto con deportistas, y entonces de repente al doctor X, Y o Z lo llamaron del equipo tal porque en su comunidad, en su lugar, el doctor Pepe Sierra, lo tengo allá, levante usted la mano, doctor Pepe Sierra, pues en su país tuvo ocasión de participar con la selección de fútbol, soccer, ¿sale? Tuvimos la oportunidad en un diplomado que nosotros impartimos de rehabilitación y deporte, conocerle y observar eventualmente su trabajo, ¿no? Que lo ha conducido de manera muy adecuada. Pero bueno, son casos excepcionales, son personajes
de la vida médica pública que eventualmente trascienden su actividad al ámbito del deporte. Pero en este survey, en esta encuesta que hice, nos dimos cuenta que de manera formal no tenemos, incluso revisando los planes de estudios de diferentes países, particularmente en México y algunos países de Centroamérica, no hay cátedra, no hay clases en donde realmente abordes los tópicos del ámbito deportivo. Y viceversa, el médico del deporte, cuando yo cursé y hoy sigue más o menos coja, claudicante, para utilizar un término más nuestro, fisiátrico, sigue claudicando nuestra formación como médicos del deporte en el ámbito de rehabilitación. Y entonces, cuando eres médico del deporte, piensas que la rehabilitación son los medios físicos. Y tienes un terapeuta físico que te está hablando de compresas y de láser y de ultrasonido terapéutico, etcétera. Entonces hay un gran desconocimiento. Y luego, ¿qué pasa? Que en los últimos años, particularmente, bueno, yo tuve ocasión de formarme con el doctor Jiménez, Fernando Jiménez, en España inicialmente, en el 2011. Me fui con él a España, y entonces son médicos del deporte abordando los problemas de la lesión deportiva con el recurso de la ecografía y el intervencionismo. ¿Qué les estoy diciendo? Les estoy diciendo que todos abordamos al deporte desde ópticas diferentes, pero me parece que no integrales. Y es obligación del médico en rehabilitación, puesto que nuestra visión es eso, la de la integralidad. Acotar los problemas desde esa perspectiva. Bueno, cuando digo acotar suena hasta raro, ¿no? Cuando hablamos de la multidimensión, porque justamente la multidimensión nos permite ver circunstancias diversas del problema. Nosotros con el doctor Pavel y el doctor Pedro Arias hemos hecho un artículo por ahí a propósito de la correlación o el correlato del abordaje del paciente en el ámbito del deporte al modelo CIF, un modelo de clasificación. Fíjense, no es un diagnóstico, ¿verdad? Es un clasificador internacional de funcionalidad que nos procura abordar los problemas relativos a las alteraciones funcionales en el ámbito del deportivo. Otra vez, en esta encuesta que me doy cuenta que no tenemos bases formativas en el ámbito del deporte. Y poco a poco hemos buscado en los últimos 8 o 10 años, hemos conocido en ese tiempo a personajes muy interesantes que también están vinculados al ámbito del deporte. Tengo junto a mí al doctor Francisco de la Rosa, con quienes hemos sido algunos lunares por ahí, explorando este ámbito de el fisiatra entrando al mundo del deporte. Bueno, y si vamos a entrar al mundo del deporte, no podemos entrar solamente desde lo conceptual. Desde, bueno, es que tenemos que abordar el modelo CIF adaptado al deporte. Sí, ya escribimos un artículo al respecto. Ahora hay que aterrizar los puntos. Hay que entender los conceptos y aterrizar los puntos. Hay que ponerle los puntos a las IES, ¿sale? Entonces las IES han de tener esos puntos, y estos puntos son la acotación directa del fenómeno o la fenomenología relativa a esto. Vamos a hablar hoy de la parte de la anatomía y sonoanatomía y la exploración relativa a los isquiosurales. Perdónenme la introducción tan larga y no estar hablando ya de los músculos. Sin embargo, me parece pertinente derivado de esto que menciono. Entonces hablaremos del deporte, de la lesión en el ámbito del deporte, y los esperamos el viernes. Porque vamos a dimensionar el problema. Vamos a dimensionar el problema y llevarlo hasta sus últimas consecuencias desde la perspectiva nuestra del fisiatra. Otra vez, me parece que estamos en la zona, en el momento del fisiatra. En 2006, yo terminé en 2007, si no, 2006, 2007, la especialidad, mi segunda especialidad, ya había abordado la primera medicina del deporte, termino medicina de rehabilitación, y yo tenía grandes dudas de dónde está el médico fisiatra, quién es. Sobre todo cuando empieza a crecer el boom de los fisioterapeutas y tú tienes esta sensación de ¿y quién diablos soy yo? Esta pérdida de identidad. Y hoy pensamos que la identidad la vamos a ganar haciendo electromiografía, o la vamos a pensar haciendo, por citar otro ejemplo, ecografía. No, señores, somos el médico de moda, somos el médico fuerte, somos el médico que domina las cosas desde perspectivas que no manejan otro, somos el paciente que se queda con lo que otras especialidades desechan. Entonces, hombre, si tenemos esa área de oportunidad, vamos a aprovecharla, pero creciendo nuestras habilidades, sin ser intrusos de otras, ¿no? Entonces, entendamos que la ecografía, la aguja, si es necesario meterla, serán una herramienta más, pero no nos definirán. Es una herramienta más, como es la aguja en la electromiografía, ¿sale? Como es el medio físico, es una herramienta más. Pero si nosotros otra vez nos quedamos en aquella visión solamente, pues es que el isquiosural
solo flexiona la rodilla, pues ya nos perdimos. No, necesito ser fino en la anatomía. Tenemos que regresar a esa fineza que de nacimiento fue propia a la especialidad. Dicho lo anterior, y esperando que exista esta intención por parte de todos de seguir creciendo, no solamente en la parte técnica, crezcamos en la parte de la sensación de ser fisiatra como una de las verdaderas máximas aspiraciones médicas a las que un residente pudiera aspirar. Hablemos y presentemos los objetivos de nuestra charla: la anatomía, la biomecánica y la zonoanatomía. Primero, isquioqué, porque todos vieron en el programa o en algunos lugares, vamos a la plática de isquiotibiales. ¿Quién dijo isquiotibiales? Antes había un GIS, ¿no? Aquí era el momento de aventarle el GIS, al doctor Pepe Sierra por decirle isquiotibiales. Entonces hablamos de isquiotibiales regularmente. La doctora hace rato me decía, yo ya no digo ultrasonido, digo ecografía porque di una plática de usted. Perfecto, doctora, ya no le aviento el GIS. Entonces ya no diga isquiotibiales, diga isquiosurales, ¿sale? Y es más, isquiosurales también sería impreciso, porque uno de los músculos de los isquiosurales no nace en la tuberosidad isquiática. ¿Dónde nace? En la línea áspera. El bíceps femoral en su cabeza corta nace en la línea áspera, en el labio lateral del fémur, ¿no? En la unión de la parte proximal con la parte media del fémur, en su aspecto posterolateral hacia la línea áspera en la parte final, en ese labio lateral, ahí nace. Entonces sería el isquio fémoro tibio peroneo. Qué horripilante suena, ¿verdad? Pues le dejamos isquiosurales si quieren, o como yo lo hago con muchísima más regularidad, utilizo el término sajón o anglosajón, hamstrings. Los hamstrings, ¿saben qué son? ¿Alguien ha tomado nota de lo que es un hamstring? ¿Quién me levanta la mano y me dice que es un hamstring? Viene por cuando amarran los jamones, es muy similar, entonces por eso se le llama Hamstring. Hamstring, un maldito jamón amarrado y colgando de un palo. La doctora quiso ser muy técnica, ¿verdad? Pero es un jamón colgado de un palo. Eso es un hamstring, ¿sale? Y tampoco nos dice que viene el músculo de aquí para acá y va por allá, pero es una forma de englobarlo todo. Entonces, vuelvo al punto. Si quieren decirle isquiotibiales, que sepan a qué nos referimos. Isquiosurales, que sepan a qué nos referimos. Que si quieren decir isquio, fémoro, tibio, peroneos, que sepan a qué nos referimos. O le decimos aquí, para los cuates, como decimos en México, para los amigos, hamstrings. De aquí en adelante, sepan ustedes que estamos hablando de un complejo anatómico. Que es eso, complejo. Vean ustedes la zona que yo señalo en ese punto. Nos revela la tuberosidad isquiática y los diferentes componentes de los hamstrings en esta disección cadavérica, en donde nosotros observamos al bíceps femoral en su cabeza corta como un elemento más corto, por supuesto, pero con unas particularidades que iremos mencionando. ¿Para qué sirven? Extiende la cadera, flexan la rodilla y ¿qué más? Tienen ligera abducción de la cadera. Son biarticulares, ya lo sabemos, y eso es importantísimo en los fenómenos patomecánicos. Es crucial que la articulación estabilice primero a una de las dos articulaciones, la rodilla o la cadera, o viceversa, ¿no? O la cadera y luego la rodilla. Esta circunstancia lo expone mucho o lo pone en la posibilidad de generar demasiadas lesiones. Es un estabilizador dinámico de la rodilla, evitando la traslación anterior. Es antagonista del cuádriceps y es agonista del cruzado anterior. Entonces, esta estupidez que normalmente observamos con nuestros colegas ortopedistas, esperemos que no se me ofenda si hay un ortopedista aquí, o como muchas veces ocurre, alguna de mis colegas médicos en rehabilitación no esté casada con un ortopedista, pero cómo sucumben ante los encantos de los ortopedistas, cómo les gustan, ¿verdad?
Pero bueno, vamos a pensar que no haya un ortopedista aquí, y si lo hay, esperemos que no se ofenda. Pero, ¿qué nos mandan con regularidad? Fortalecimiento, los del cruzado anterior, ¿no? Fortalecimiento del cuádriceps. Y ahí va el médico en rehabilitación. Sí, señor, ya no me deje de mandar a sus pacientes. No, señor, el paciente es tuyo, tú te lo tienes que mandar a él. Tú resuelves 10 veces. Una vez me decía un ortopedista, déjamelo, es que el que resuelve aquí, el que resuelve en el ámbito del deporte, la lesión deportiva, en un 5 a 7% por estadística eres tú. El otro soy yo. Tú no le sabes al tejido blando, así que quítate de aquí. Pero así hay que hablarles, así hay que hablarles. Porque que traigan un cuchillo no te lo van a usar contra ti, ¿sale? Y no se casen tanto con ellos. Bueno, entonces a lo que quiero llegar es, el doctor hasta lo entendió, dijo, es que yo tenía una noviecita que la dejó por un ortopedista, pero bueno, ese es otro chisme. A lo que quiero llegar es el agonista real del cruzado anterior, es el hamstring. El amigo más cercano del cruzado anterior es el hamstring. Repitan conmigo, ¿quién es el amigo del cruzado anterior? Muy bien, ya despertaron. Es cierto, es el que tensa, pero lo va a tensar sobre todo cuando está por encima de los 30-40 grados de flexión. Por eso nosotros tenemos que hacer trabajos entre 30 y 60 grados de flexión. Y resulta que, ¿qué creen que sucede? Que de ahí toman el injerto, ¿verdad? Y ustedes cuando les operan a su paciente no dicen nada cuando le ponen una reconstrucción ST-RI, semitendinoso recto interno. Sí, opérelo, sí señorcito, sí, usted opérelo. Y no dices un carajo. No se te ocurre hablar porque tienes un atleta de alta competencia para que no le pongan ¿cómo se llama? Una reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Tienes que tomar decisiones junto con el atleta. Pero se les ocurre quedarse callado. Estos pacientes tienen un riesgo hasta de 3.8 veces más de relesión que aquellos que fueron sometidos a una reconstrucción HTH, hueso, tendón, hueso. Pero no decimos un carajo. Es tu responsabilidad, ¿no? Okay, entonces cuando se vayan con esto, como cuando vamos a la iglesia, tenemos que salir con culpas. Somos latinoamericanos, vivimos en culpas, somos católicos, regresemos a las culpas. Váyanse con la culpa de no haber dicho nada en esas reconstrucciones semitendinoso recto interno. Porque el agonista es el semitendinoso recto interno. El antagonista es el cuádriceps, que quede eso claro. Es antagonista del cuádriceps, por supuesto, y absorben energía en forma excéntrica, tienen mayor actividad así, en acciones excéntricas y un papel principal en la oscilación de la fase final de la misma durante la toma de piso del paciente cuando corre. Evita la extensión excesiva de la rodilla, influyen en la posición de la pelvis, la basculan anteriormente. Y si ustedes tienen un recorrido corto del propio isquiosural, van a tener esa basculación anterior que eventualmente lo va a elongar y hacer trabajar en forma inadecuada durante el gesto final de la oscilación intermedia del apoyo del pie. Y esa circunstancia lo expone a lesiones al isquiosural. Fíjense bien, el bíceps femoral es el que mayor capacidad tiene para rotar externa y da estabilidad a la esquina posterolateral de la rodilla. El semimembranoso casi no participa, si se fijan ustedes, en la rotación interna, sino lo hace el semitendinoso. Y el semimembranoso es el menos estabilizador de los estabilizadores de la traslación anterior de la rodilla. Todas estas circunstancias importan y nos van dando pistas para establecer cómo se va a lesionar el isquiosural. Muy bien, tomemos este artículo de la doctora Carolina Stepien a propósito de los elementos relativos a los orígenes y la inserción de los isquiosurales, su curso e inervación. Parte de dónde? Fundamentalmente de dos zonas en la tuberosidad isquiática. Hay un tercer elemento que estará por acá. ¿Y por qué digo tercer elemento si son 4 elementos, verdad? Tenemos al isquiotibial puro, que es el semitendinoso, y semimembranoso. Al otro isquiotibial, que es la cabeza larga o el híbrido, porque tiene 2 cabezas, al isquiotibial en su porción de la cabeza larga, que es el bíceps femoral, y en la línea áspera ya descrita de la cabeza corta. Vean ustedes dónde nacen, en esta zona particularmente nacen, pero nacen diferenciados, nacen en 2 huellas diferenciadas. Acuérdense ustedes que nosotros en el ámbito de la ecografía hablamos mucho de la huella o el footprint, la zona donde se inserta el entecio. Hoy ya no se habla del entecio puramente, se habla del órgano de la entesis.
¿Sale? Un artículo bien interesante que ya platicamos recientemente a propósito de tendinopatías, pero no me voy a meter en ese tema. El órgano del entesis, o la zona donde se une el tendón al hueso. En esa zona en particular, nosotros tenemos dos huellas diferenciadas. Una anteromedial, que será la del tendón conjunto de el bíceps femoral en su porción larga y el semitendinoso. Y segundo, el semimembranoso en el aspecto posterolateral. En el aspecto posterolateral. Entonces tenemos una aquí y una aquí. Y las dos son distintas. ¿En qué difieren? Vean ustedes cómo una es en forma ovalada, la del tendón conjunto, y otra es en forma ahusada o alargada. ¿La ven? Son dos huellas diferenciadas, pero una de esas huellas es más susceptible a la lesión, la anteromedial. ¿Cuál? La del tendón conjunto. Ahora, nacen como tendón libre. ¿Libre de qué? De músculo, hasta un punto donde les aparece el músculo. La porción que no lleva músculo le conocemos como tendón libre. El tendón libre del tendón conjunto, otra vez, el tendón conjunto, ¿a quién lleva? El tendón conjunto lleva semitendinoso y bíceps femoral, porción larga. Tiene una porción libre. Ojo a la porción libre, porque es susceptible en demasía de lesión. Es la zona que se lesiona, bueno, no es la que más se lesiona, pero esa zona cuando se lesiona, aguas, peligroso, datos de alarma. Hay dos zonas críticas. Esa zona cuando se lesiona tarda mucho más. Siempre piensen más de 6 semanas cuando hay porción libre tomada. ¿Estamos? Esto es fundamental porque entonces el paciente les cree. Y hay una cosa, que la credibilidad del médico es fundamental para que regrese y te recomiende. Y a ustedes les gustan los carros caros, ¿sale? Les gusta vivir bien. El doctor Sierra tiene un yate, justo porque le creen. Dice muchas mentiras, pero bueno, se las creen. Ahora, lo que quiero llegar es justamente el dicho basado en la evidencia será la posibilidad para que su paciente regrese. Lesiones en la porción libre, poquito o mucho tiempo de recuperación. Más de 6 semanas. Más de 6 semanas. Jamás le digan a este paciente. Y esa es la típica lesión. ¿Han visto ese tatuaje equimótico, no? Cuando vean una lesión de tatuaje equimótico, busquen el tendón libre o el tendón conjunto. Les garantizo que el 80% va a tener lesión. Seguimos. Entonces, vean que el curso de los haces que componen a los elementos aponeuróticos de nuestro tejido divergen de manera distinta. Vean cómo hace las líneas blancas para el semimembranoso. Llegan directas, pero se oblicúan en este punto. Aquí hay una oblicuidad. ¿Se acuerdan cómo era nuestra huella? Nuestra huella o footprint era en esta forma, ahusada. Y vean cómo las huellas divergen a diferencia de las líneas directas que tiene el tendón conjunto. Ya, doctor, cállese, ya, ¿qué diablos importa eso? Es muy temprano y estoy crudo, dice el doctor Pepe Sierra. Bueno, estar crudo es tener resaca en nuestro país, ¿verdad? Entonces, está con esa resaca, perdóneme usted, doctor, si habló muy duro. Yo sé que un Alka-Seltzer o un paracetamol le vendría bien ahora mismo. Bromeo con el doctor por la amistad que tengo con él, ¿ok? Bueno, ¿a qué quiero llegar? ¿Por qué importa esto que les estoy diciendo en esta diapositiva? Porque las fuerzas de aplicación en un sentido serán de carácter tensil. ¿Cuáles serán de carácter tensil? ¿Azules o rojas o blancas? Vamos, alguien que se atreva. Quinta fila, doctor de azul que se encuentra en esa zona. Levante la mano. Eso. Las líneas azules son tensiles, ¿verdad? Ajá. ¿Y las líneas rojas no? También es susceptible de fuerzas tensiles, y las fuerzas oblicuas casi siempre nos hablan de fuerzas compresivas. Las fuerzas de carácter compresivas en el ámbito de los esfuerzos que soportan los elementos aponeuróticos o tendinosos son susceptibles de producir agrecanos. Ya cállese, ¿y eso qué diablo? ¿Qué me importa? Los agrecanos son elementos, ¿ok?, microproteicos o componentes moleculares de las proteínas, los agrecanos,
que eventualmente se asocian a las transformaciones metaplásicas. Las transformaciones metaplásicas eventualmente pueden provocar que el fibroblasto empiece a convertirse en un condroblasto primo, es decir, un parecido al condroblasto. ¿Y eso a qué se asocia? A calcificaciones. ¿Sí me entienden? Es decir, la orientación de las fibras también importa para la capacidad del soporte energético o de las tensiones mecánicas a las que va a ser sometido un tejido aponeurótico o tendinoso. Entonces vamos configurando las potenciales lesiones que eventualmente pueden aparecer. Ven ustedes la cercanía y los elementos que se relacionan con el nacimiento de nuestro tendón conjunto en su porción libre. Particularmente de arriba hacia abajo viene un ligamento potente, aplanado, acintado y ancho que se llama ligamento sacrotuberoso. Por eso, por la presencia del ligamento sacrotuberoso a ese nivel, nosotros tenemos muchos pacientes que tenían previamente lumbalgia, atletas con lumbalgia, ¿ok?, asociados a lumbalgias que irradiaban a la nalga por sobrecarga del ligamento sacrotuberoso que normalmente no picamos o no buscamos, y que eventualmente tienen una lesión de isquiosurales, porque justamente ese dolor inhibe la participación efectiva del isquiosural, y en la parte de la oscilación tardía no lo están estirando porque hay una retracción que va a provocar la anteversión pélvica ya descrita hace un momento. Todo se encaja de manera uniforme si entendemos que la anatomía nos une a todos como una unidad, valga mi redundancia o mi cacofonía. El ligamento sacrotuberoso, un elemento fundamental en la comprensión de eso. Oye, doctor, pero además me podría, porque cómo nos gusta a los médicos en rehabilitación cuando no hacemos exploraciones decir que hay bursitis, sobre todo bursitis de la pata de ganso. Todo dolor aquí, bursitis de la pata de ganso, bursitis de la pata de ganso. Y lo peor es que tocan la bursitis aquí. Ahí no está la bursa, señor, la bursa está anterior. Ahí no va la bursa y ahí le tocan. Y yo tenía maestros que decían bursitis, bursitis. ¿Y cómo corroboras esa maldita bursitis? Y no hay bursitis, o en la frecuencia que tenemos. O bursitis aquí, ¿no? El síndrome peritrocantérico y bursitis. Y en un análisis histopatológico de 144 pacientes, 146 pacientes, que creen que las bursas no tenían procesos inflamatorios en la mayor parte de los pacientes que se suponía tenían. Pero nos encanta decir bursitis. Aquí hay bursas, hay dos bursas, la isquiática mayor, pero vean qué cosa nos llama la atención de la isquiática mayor. ¿Ya vieron? Esta zona, ¿qué diablos es eso? Número 6, ¿quién no alcanza a leer ahí? Es la rama nerviosa del burso de la tuberosidad isquiática. Hay una rama que sale del ciático y que se desprende muy cerquita del femorocutáneo posterior. Acuérdense que el dolor, este dolor es el famosísimo ciático menor que está descrito en los textos de anatomía de 1900 para atrás y que después conocemos como femorocutáneo posterior. De esa pequeña zona sale una pequeña rama que va hacia la bursa. Esa es la que cuando está un paciente sentado en una butaca estas de cemento, cuando va al partido de fútbol y estás ahí sentado, no sé cómo son los estadios, me imagino que ultramodernos aquí en Perú, ¿no? Pero en mi país, que es muy pobre, pues tenemos cemento. Y entonces se sienta ahí la persona y de repente le duele. Lo que le está doliendo es la irritación de la bursa de la tuberosidad ciática. Y esa genera inhibiciones. O el paciente que tienes sentado, ¿no?, en los campos deportivos, les ha pasado que de repente los que hemos hecho cobertura deportiva y tenemos un montón de muchachos que van a correr y se sientan en el piso. Y provocas, por estar sentado y están platicando, están en el cemento, una irritación directa en la bursa de la tuberosidad isquiática que provoca inhibiciones que eventualmente pueden generar lo que estamos describiendo. ¿Ok? Hay otra bursa que está entre los dos tendones, entre el tendón conjunto. El tendón conjunto, ¿a quién conjuntaba? Recuérdenme. Está durmiendo, doctora. Entonces, semitendinoso y porción larga, semitendinoso y porción larga. En esos dos hacen uno, ¿verdad? Tendón conjunto. Bueno, tengo que decirles además un pequeño secreto. El tendón conjunto
agarro la copa con estilo, ya se ve que eso la forma de agarrar la copa se conoce al borracho. Muy bien, entonces la realidad es que del tendón conjunto, la porción tendinosa que nace muchas veces es la del bíceps femoral en porción larga. El semitendinoso tiene una particularidad, nace tendón, pero con una porción muscular. Es el tendón, bueno, el elemento de los isquiosurales que más porción muscular tiene en su origen. ¿Sale? Entonces, cuando vean porción muscular naciendo lateralmente, es la del semitendinoso. Era una presión anatómica que no dije hace rato cuando nacían. Pero quiero decirles que la otra bursa, ya les dije que una es la bursa de la tuberosidad isquiática, la otra bursa que nos llama la atención, ¿cuál es? La bursa que va entre el tendón conjunto y el del semimembranoso, que aquí se observa. ¿Sí la ven? Ahí la señalo. Muy bien. Los músculos, ya hablamos de ellos, cómo nacen y cómo cursan. No hablaremos un poquito más porque ya los describimos hace un momento, pero vean esta imagen que es muy interesante. Esta imagen nos muestra al semitendinoso, al tendón conjunto, al bíceps femoral y al semitendinoso. Vean esta situación que nos debe de llamar bastante la atención. Vean ustedes el curso. El 4 nos revela esta zona. El vientre del semitendinoso tiene una particularidad. ¿Qué le ve, doctor Edwin? Qué gusto saludarte. ¿Qué le ve? En el 4, ¿qué le ve? Una línea. Muy bien. ¿Y cómo se llama esa línea? Rafé. ¿Qué es un rafé? El rafé es un elemento aponeurótico que comunica un vientre con otro. Entonces, si este elemento aponeurótico une un vientre con otro, ¿qué tipo de músculo es este? Un músculo de dos vientres. ¿Un músculo bipenado o un músculo digástrico? ¿Me entienden? Es un músculo que para mejorar su eficiencia mecánica puso a la mitad un elemento que ante la contracción genera dos tensiones diferentes. A ver. Si yo tengo entonces dos músculos en uno, ¿le voy a dar un cable o le voy a dar dos cables? Como no saben, vamos a utilizar lo que se utiliza en mi país, ¿ok? Que nos ha dado los resultados que nos ha dado, la democracia. ¿Sale? Siempre, yo soy muy democrático. ¿Quién piensa que tiene un cable o más cable? ¿Un cable? Levanten la mano. También eso gana en mi país, el abstencionismo. Los que piensen que tienen más de un cable, abstencionismo, ¿vean? ¿Ok? Bueno, la mayoría del voto popular, ¿qué daño nos ha hecho eso? Hay que regresar a las dictaduras cuando éramos Sudamérica con dictaduras, qué bonita, caray. No es cierto. Ok, señores, gana tener más de un cable, por supuesto. No puede tener un cable, tengo dos vientres, si quiero un solo cable, no. Ahora, piensen, si tengo dos cables, me garantizo que si una parte falla, está inervada la otra, ¿sí o no? Pero a ver, los que hacen electrodiagnóstico, ¿ok? Doctor Edwin, ¿usted le gusta? Ahí pone sus fotos y usted pica niños, y ¿no? Todos esos que salvamos gente en redes sociales, ¿no? Que ya saben cómo somos buenos, ¿ok? ¿Qué puede pasar cuando tengo dos cables? Una asincronía en el disparo, porque muchas veces el sistema organizativo del sistema nervioso central, valga, insisto, la cacofonía, ¿qué puede pasar? Que nos manda inervación de una zona y de otra zona, ¿no? Me dice, ¿qué tal que tú te descompones? Entonces te pongo tu cable principal desde L3. Pero si se descompone el otro, te dejo funcionando la otra pieza, pero esa la saco desde L3, desde L4. Por citar un ejemplo, ¿sí me siguen? ¿Sí me están siguiendo todos? ¿Sí entienden más o menos? Más o menos hicieron fisiatría, terminaron el R4 o R3, bien. Ok. Si ustedes entienden que hay asincronías en el disparo y que muchas veces esa sincronía del disparo tiene que ver por inervaciones diferentes, aunque venga el mismo nervio, tiene un fascículo, un tracto que es más predominante. Piensen en el mediano, ¿verdad? O en cualquier nervio que piensen tiene filetes o tiene tractos de uno o de otro, ¿sí o no? Eso provoca asincronías en el disparo cuando
buscamos la máxima eficiencia de un isquiosural? Me explico, si yo estoy entrenando a alta intensidad, es posible que ese paciente podría estar disparando de manera asincrónica, no perfectamente al mismo tiempo. E imaginemos que en una paciente o en un paciente joven pudiera existir una pequeña hernia, porque ¿qué creen? Las hernias sintomáticas son más en gente joven. Los que empezamos a envejecer tenemos otro tipo de problemática, discartrosis y lo que quieran, pero normalmente estas hernias pueden provocar un disparo asincrónico y ahí tenemos un potencial elemento de afectación asociada a estos problemas de inervación diferenciada. Y sí, lo veremos porque ya hablé de esta parte. Bueno, me detuve en la parte de que el músculo semitendinoso tiene dos vientres y está unido por el rafé, y ese rafé lo vamos a ver ecográficamente. Y la segunda parte, el semimembranoso, pues se llama membranoso porque tiene una membrana, es una especie de hamaca que lo soporta y tiene dos tendones, pero fíjense bien, yo soy el músculo, este es el tendón del semimembranoso proximal y me estoy agarrando de aquí arriba de la tuberosidad, ¿sí o no? Y no tengo no tengo el tendón así, no tengo el tendón aquí, este no tiene tendón, ¿sí me siguen? Y entonces lo que sí hace es tener un tendón abajo. ¿Sí me siguen? Tengo un cuerpo muscular aquí, un tendón acá y un tendón acá. Véanlo, ¿ya lo vieron? Aquí tiene un tendón proximal y aquí tiene un tendón distal. Ese músculo, como todos los músculos, se lesiona sobre todo en las uniones miotendinosas, proximales y distales. Esas son las zonas donde tenemos que ir a buscar. Y hay un último tip que les doy sobre los tendones. El último tip es, hay un punto, vean ustedes el cuerpo muscular largo del bíceps femoral, pero bien alargado y adelgazado. Y este es más grueso y potente. Tienen dos funciones diferenciadas y además, ¿qué tienen? Hay un punto donde se unen. Donde se unen se llama, los gringos son maravillosos, junction, el tendón de la unión. Gringos, de veras, por eso los odia uno, pero bueno, pero son los que lo describen, ¿no? El tendón de la unión, o los españoles también son bárbaros, el tendón de la cremallera. El tendón de la cremallera, ¿cómo le dicen aquí a la cremallera? Cierre, ¿no? Cierre, en México también cierre o zipper, ¿no? Bueno, entonces el tendón en cremallera es el tendón que une al al bíceps femoral, cabeza corta y cabeza larga. ¿Sí o no? ¿Qué puntos hemos visto clave hasta el momento? Hay un tendón conjunto que une a bíceps femoral porción larga con semitendinoso, ¿sí o no? En su unión son unos centímetros, aproximadamente 6 y hasta 9 centímetros de lo que conocemos como free tendon o tendón libre. ¿Qué otra cosa hemos dicho? Que el tendón conjunto es importante zona de lesión, y si es en la porción libre, la lesión es peor. ¿Sí o no? ¿Sí? Digan que sí, pienso que no hay gente, ¿ok? Sí, es la zona peor. Luego hay una zona de unión, ¿ok?, entre uno de los vientres y el otro del semitendinoso. ¿Cómo se le llama ese punto de unión? Rafé tendinoso. Y hay un tendón que une al bíceps femoral porción larga con porción corta y se le llama junction o tendón de unión o cremallera. Y esas zonas las tienen que recordar porque cuando se lesionan son las peores zonas para lesionarse. ¿Y qué creen? Aparte le encanta lesionarse al área del bíceps femoral. ¿Por qué? Porque circunstancias que ya les fui comentando y que iremos diciendo en la plática correspondiente a eso. Esto lo saltamos porque ya lo mencionamos. Y nada más les dejo esta diapositiva para concluir los aspectos anatómicos relevantes. Además de que cada tendón tiene inervaciones de filetes nerviosos específicos, hay una circunstancia fundamental, y es que la cabeza larga y la cabeza corta, o bueno, una parte de los músculos isquiosurales es inervado por una rama tibial del ciático y otra por la rama peronea. La rama peronea inerva a la cabeza corta.
La rama peronea inerva la cabeza corta, los demás por la parte tibial. Y de la parte tibial, aquí lo estamos viendo en esta, y de la parte tibial tenemos divisiones. Fíjense ustedes, hay divisiones motoras para el semitendinoso, membranoso, tendón conjunto y la rama motora diferenciada de la rama peronea a la cabeza corta, como estamos viendo en esta imagen. ¿Estamos de acuerdo? Y el semitendinoso tiene su porción principal o rama motora principal y la rama motora secundaria para cada una de las cabezas diferenciadas por el RAFE. ¿Sí me siguieron? Muy bien. Muy bien, y aparte ya les dije que hay unas zonas donde regularmente se lastima. Utilizamos muchos dichos en México, yo los utilizo y decimos que el hilo se rompe por lo más delgado. Justamente también los músculos. ¿Dónde? En las uniones miotendinosas, en los elementos mioponeuróticos. Cuando ustedes piensen en lesiones musculares, piensen en un árbol. ¿Por qué piensen en un árbol? ¿Les importa que se le caigan las hojas? ¡Ay, cuántas hojas se le cayeron a mi árbol! Dicen este tono el doctor. ¿Me apreciaban? ¿Ok? Una lagrimita. ¿Ok? ¿Cuántas hojas se le caen a mi árbol? Sí, porque su esposa lo mandaba a ver. Es lo único que se preocuparía. Pero te preocuparías por todo. Dirías, ay, pobre árbol, Dios mío, ¿cuántas hojas perdió? ¿Les preocupa? Señores, no les preocupen las lesiones fibrilares, por favor. Ya no piensen en esas tonterías. Es una pequeña lesión fibrilar, no digan tonterías. A nadie le importan las hojas. ¿Qué nos importa de la lesión muscular? Si no me importan las hojas, ¿me importan? ¿Me importan? Fuerte, fuerte, fuerte. Las ramas. ¿Cuáles son las ramas? Los elementos mioponeuróticos. Y me importa mucho más cuando ¿qué? Por eso me importa el tendón conjunto. Por eso me importa la porción libre, porque entonces el árbol se cayó. ¿Cuál va a tardar más? Otra vez pensemos así. Creo que esta forma de pensar a mí me ha servido mucho en la vida. ¿Ok? Piensa como la naturaleza. Cuando aprendiste y tenías 4 años, ¿cómo le estás explicando? Yo le explico las cosas a mi hija de 6 años. Mi hijo ya me pide cosas más complejas, el de 16, 15, 16 años. Pero la de 6 años me pide cosas, explicaciones simples. Papá, ¿pero por qué? ¿Qué significa esto? Bueno, pues tienes que dar una explicación simple. Aquí aprendámoslo así. Me interesa que se rompa el tallo o una rama. ¿Sí me siguen? Eso es lo importante. Y las hojas no tanto. No quiere decir que no importen, pero no tanto en este abordaje de la problemática en general. ¿Sí me siguen? Entonces, piensen que en donde están las uniones de la gran cantidad de músculo al tallo, ahí tenemos que ir a buscar la lesión. Y la buscaremos de diferentes maneras, lo abordaremos en la charla pertinente. Tenemos que saber de qué tamaño son las cosas que vemos, de qué tamaño es la huella, de qué tamaño es el espesor. Y para eso les dejo eso, tómenle rápidamente una foto, es donde todo el mundo levanta así como si estuvieran en los conciertos, muy bien, ¿ok? Porque eso es lo que miden. ¿Ok? Muy bien, doctor Edwin, ya. Eso. No, esperamos al doctor Edwin porque se tarda un poquito. ¿Ok? Cómprese un iPhone, Doug, ya, por favor, ya le alcanza. Muy bien. Y entonces, ¿cuánto miden los tendones? Pues no vamos a hablar de eso, pero ahí están, ¿no? ¿Cuánto mide cada tendón? ¿Cuánto mide cada porción? Eso ni lo van a usar, pero bueno, todo levantan ahí. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Hay 2 tipos de músculos en los isquiosurales de cada lado. Tenemos 2 laterales y 2 mediales, ¿sí o no? Claro, tenemos al semimembranoso y semitendinoso en la cara medial y en el bíceps femoral en la cara lateral, pero vean, son diferentes uno de ellos. No podíamos empezar, doctor Gusardo, pero ya ahorita viene lo de ecografía y ahorita sí, ya podemos empezar, por eso le di largas. A lo que quiero llegar, son 2 pares por lado, el medial y el lateral. La realidad es que uno está encargado de ciertas actividades y el otro de unas distintas. Uno más para la excursión, para el recorrido en extensión, el refrenamiento excéntrico, y el otro para la generación de fuerza en concéntrico. No digan contracciones, por favor, son acciones musculares. Las acciones musculares pueden ser concéntricas o positivas, o excéntricas negativas, o microcinéticas, las isométricas mal llamadas, ¿no? Bueno, dicho lo anterior y no pertenece a esta charla, uno de los músculos del par lateral es más de generación de fuerza y el otro más de refrenamiento o almacenamiento energético.
La cabeza larga casi siempre está encargada de los fenómenos excéntricos y por eso se lesiona más. Si ustedes quieren encontrar similitud entre un músculo y el otro, van a encontrarlo entre el par contrario, es decir, la cabeza larga se va a parecer más al semitendinoso y el semimembranoso se va a parecer más a la cabeza corta, y no entre ellos. ¿Me siguen? Esta diferenciación es muy importante para comprender biomecánicamente por qué se generan más lesiones en uno o en otro músculo. Situación ya dicha. Bueno, y veamos qué ha pasado en el mundo cuando ya nos vamos a meter a lo que vinieron, a la ecografía. Sí, por favor, ya doctor, queremos usar el equipo. Ok, y entonces vean cómo del 82 al 2004 tenemos 308 resultados cuando ponemos anatomía y ultrasonido. Pero ¿qué pasará si a esto lo acoto, lo llevo a lesiones musculares? Nos ha interesado más la lesión muscular, aunque poco hemos trabajado en la parte anatómica, pero desde la parte anatómica comprendemos muchas cosas que ahorita fuimos comprendiendo, ¿verdad? Fíjense, 530 resultados cuando busco lesiones musculares del 2000 al 2020 y 246 resultados del 2001 al 2004. En 3 años se ha multiplicado importantemente esto. Ya veremos en la charla pertinente si esto ha sido importante para impactar positivamente, es decir, disminuyendo los tiempos de retorno al juego, etcétera, a las lesiones. La respuesta abreviada para los que no vayan a ir a esa charla es no, no hemos mejorado en ese sentido. Y este artículo es seminal, fundamental y todo mundo debería de tenerlo. Es del doctor o de los maestros Iriarte, del doctor Valius, del doctor Cerezal, del doctor Saiz. Este grupo, del doctor Pedret, este grupo de españoles, particularmente avecindados hacia Bilbao y hacia Barcelona, son gente muy avesada que ha buscado a través de los años darnos a entender qué pasó o qué pasa con los isquiosurales. Y nos muestran estas imágenes fundamentales, estas imágenes que ya vimos en especímenes anatómicos hace un momento y que nos revela particularmente en esta imagen lo interesante que resulta la anatomía de los isquiosurales. Vean ustedes al semimembranoso teniendo una patita arriba y una patita abajo, como les mostré hace rato. Una parte muscular intermedia con una cama, ¿cómo le llamaríamos? En México le decimos hamaca, ¿ok? Una hamaca, estas camas que cuelgan una tela sobre la otra y encima de esa sería la membrana del semimembranoso que soportaría a la parte muscular y teniendo un extremo aquí y un extremo acá. ¿Sí me siguen? No es un extremo aquí y un extremo acá, sino es asimétrica la posición. ¿Sí me siguen en ese sentido? Entonces esto hace complicado, ¿ok?, la capacidad para absorber fuerzas en elongación, porque no tiene una línea directa como si lo tendría un bíceps femoral en porción larga. ¿Se acuerdan? Muy bien. Y vean ustedes al semitendinoso, al bíceps femoral, pero el semitendinoso tiene este particular que vamos a ver ecográficamente, que es el rafé. Se ve como una V, como una flecha. La tenemos que ir a buscar. Asiento de lesiones. Inervación diferenciada, cada vientre, bíceps femoral y bíceps femoral, cabeza corta, con inervación diferenciada, ahí francamente por una rama tibial y una rama peronea. Y ellos nos hacen este símil. Tenemos que buscar las lesiones de esta manera, como si fuera ¿qué es eso? Como un diapasón, en donde habrá un punto de confluencia de los elementos del tendón conjunto y las demás estructuras, y un punto diferenciado hacia la parte interna o hacia la parte lateral que revelarán los aspectos particulares de cada zona. Y nosotros tenemos que ir a buscar esa imagen. Esa imagen es fundamental, todo mundo memorízala, véala, piénsela, suéñela, porque si no encuentran ese punto no van a poder jamás evaluar a los isquiosurales. Muy bien, le damos chance al doctor Edwin, ok, ya desbloqueó su celular. Tienes el Nokia de cuando estábamos en la residencia, doc. Ok, vean ustedes. En esa zona donde marca la sonda en posición transversal, colocaremos nuestra sonda para ahí buscar este elemento que les estoy presentando. ¿Qué elemento es este? ¿Qué cosa es eso? ¿Ese triángulo? El nervio ciático. Ese es el nervio ciático. Y hacia arriba le sale un mechoncito aquí. ¡Tum! Este es el tendón conjunto. Es el tendón conjunto, ¿ok? Y hacia acá se observa el bíceps femoral en profundidad del aductor magnus semitendinoso, y vean cómo aquí va la membrana del semimembranoso y el tendón del semimembranoso. Esos son los elementos. Si nosotros partimos de esa zona, vamos a encontrarnos lo que quieran. Ese
será el objetivo del taller. Afortunadamente, y lo celebro, hay muchísimos asistentes. El día de hoy no lo vamos a poder hacer todos. Vamos a utilizar la fabulosa idea del nepotismo que tanto me gusta. Entonces lo hará solamente el doctor de la Rosa, el doctor, mis amigos, vamos, ¿no? Los demás no es cierto. Lo haremos ahorita aleatorio y algunos de ustedes que quieran y gusten pasar pueden verlo. Lo haremos en una demostración rápida. Este punto de partida, ¿cómo le llaman a esto? Otra vez los españoles y sus gracias, ¿no? Sus gracejadas. Dicen los gringos, es el triángulo de Cohen o Cohen. No quiero utilizar esa palabra porque luego se me ofenden, ¿no? C-O-H-E-N, Cohen. ¿De acuerdo? Ese es el autor que lo describe por primera ocasión. Pero para los cuates, otra vez, traducción del mi mexicanismo para los amigos. Para los amigos es el triángulo, para los panas, sería aquí, no, eso es Venezuela, ¿verdad? No sé, ok. El triángulo de Mercedes. El triángulo de Mercedes. A mí me parece como ese chocolatito que es muy famoso en México cuando llega el paciente y te da un chocolatito, te da el famoso Kisses, ¿no? Entonces, en mi experiencia lo veo más como un chocolatito Kiss. ¿Por qué les digo esto? Porque vean esta cosita que le sale. Este es el tendón conjunto. ¿Sí me siguen? Si ustedes se atreven a buscar esa tirita del chocolatito, ¿ok? Ahí está, casi les garantizo, en un 70%, no les pongo el 80%, pero casi me subiría al 80%, en un 70%, ahí van a encontrar la lesión, en esa zona, ¿sale? Entonces ustedes tendrán diferentes zonas para empezar. Se pueden ir a la tuberosidad isquiática, ver al ciático pegadito, y aquí en profundidad no se ve el ciático, porque ahí, perdón, el aductor magnus, porque ahí no hay aductor magnus, ahí está el cuadrado femoral. Y si subieran un poquito más allá de la tuberosidad isquiática, se encontrarían al complejo gémino obturador, gémino superior, obturador interno y gémino inferior. Bajas y te encuentras al cuadrado femoral, y ahora sí bajas un poco más y distalmente vas a encontrar el aductor magnus. Esos serán nuestros referentes. Y aquí hay una cosa bien interesante que les voy a hacer notar más adelante. Lo veremos con ejemplos, porque si les muestro esto sin observarlo ahí se van a perder un poco. Pero estas imágenes nos van a servir para el taller, las vamos a recolocar y las usaremos para el taller. Muy bien. Vámonos a los ejemplos. Fíjense bien. Desde hace mucho tiempo se ha tratado de clasificar la lesión. Mañana también, pasado mañana en nuestra lectura de la segunda charla, hablaremos de las clasificaciones, porque todos ustedes recordarán que cuando nos mandan, por ejemplo, un reporte de resonancia magnética, bueno, la verdad es que no saben un carajo la mayor parte de nuestros radiólogos en ese sentido, y muy pocos que han hecho algunos cursos en músculo esquelético de pronto nos hablan de clasificaciones. Y nos hablan de unas clasificaciones espantosas, horribles. Les voy a decir yo 2 clasificaciones el día de la charla pasado mañana. En el ámbito ecográfico prácticamente utilizamos 12. De repente dicen, es que yo utilizo la clasificación de tal. Cuando alguien les diga, utilizo la del consenso de Múnich, utilizo el BAMIC, utilizo la italiana, utilizo la de Aspetar, de los de España en Dubái, la otra es la de Valle y la de Chan. Les están mintiendo. Hay la nueva de Isuran. Les están mintiendo porque todas esas son de resonancia magnética. Todas esas son de resonancia magnética. Son bien interesantes cuando hacemos la correlación, está muy bonito, pero no es cierto. No se pueden hacer esas clasificaciones que acabo de mencionar con ecografía, no se pueden. La ecografía, el territorio real, otra vez me estoy adelantando, les estoy dando un advance, estoy dando un, ¿cómo le llaman esto? Un spoiler de la charla de la pasado mañana. La resonancia magnética es el territorio natural de las lesiones discosurales, porque vemos la extensión completa de la lesión. Pero podemos inferir muchísimas lesiones con la ecografía. Por favor, úsenla sabiamente. ¿Ok? Cada día estamos entendiendo más. Y se utiliza la clasificación. Típicamente hay 2, una de un colega chileno, el doctor Verdugo, ¿ok? Pero yo utilizo más la clasificación de Pitrons. Hay 2 clasificaciones de Pitrons, que no les mientan. La segunda, la modificada de Pitrons, es una clasificación resonancia magnética. Y la primera del 2002 es la clasificación que estamos presentando aquí. ¿Ok? Y entonces una pequeña lesión, apenas una alteración en patrón
algodonoso o de vidrio despulido, de discreta alteración de la forma, es grado, dolor en la zona sin evidencia ecográfica o sin evidencia de resonancia magnética siempre será grado 0. El paciente tiene clínica, pero no tiene imagen, grado 0. Todo el mundo se aprendió esa, ¿no? Grado 0 es, tengo clínica, tengo mecanismo o evento incidental. El mecanismo lesional es otra cosa. Tengo evento incidental. Evento incidental. Hay otros factores atrás, eso es el mecanismo de lesión. ¿Sale? Evento incidental, lo tengo, clarito. Lo tengo. Entonces, ¿qué sigue? Le hago ecografía, no tiene nada, grado 0. O resonancia magnética, grado 0. Tengo evidencia de una pequeña alteración estructural indirecta o mínima directa, grado 1. Grado 2, la lesión es menor del 5% y hasta el 49% del espesor total del músculo, grado 2. Grado 3, lesión más allá de eso, con retracción de fibras y ocupación por líquido, avulsión ósea, grado 4. ¿Quedó claro? Es una clasificación de Pitrons, la tienen ahí anotada. Veamos a Patti de 70 años, una mujer de 70 años que no estaba haciendo nada de actividad física, sin embargo tenía el antecedente, no lo puse ahí, perdónenme, se los comento, de toma de largo tiempo, larga data, de ingesta de estatinas, atorvastatina, pravastatina, ya saben, ¿no? Toma estatinas. Ok, un día se levanta, ella sí hace actividad física, acude a hacer tai chi, yoga, hace un montón de cosas, ¿no? La señora es muy activa, va a un club al que yo iba antes de la pandemia y ahí la conocí. Y la señora, un día, siente un piquete en esa zona, ok, todas las actividades le duelen, excepto nadar, pero en todas le está doliendo en esa zona, le pica, le revisamos. Vemos engrosado, no tolera estar sentada mucho tiempo y vean cómo está engrosado francamente el origen. Vean, aquí se diferencian. Normalmente no vemos la diferenciación tan franca. En ella se diferencia un tendón de otro tendón. El tendón conjunto, obviamente, de origen del bíceps femoral en su porción larga y del semimembranoso. Y se ven engrosados ambos, francamente, ¿ok? Bueno, pero ese no era el problema de ella. Vamos a ver aquí el pequeño videíto. Y vieron el tendón conjunto en una zona y esa última zona que les dejará en una imagen más clara, la comparativa de la zona no lesionada frente a este gran defecto que tiene. No tuvo evento incidental, no hizo un sprint a sus 70 años, no. Simple y sencillamente tiene un antecedente o factores de riesgo, ¿ok? Da un paso un poquito más largo bajando la escalera y siente el tirón en esa zona de manera discreta que fue incrementando de manera gradual y tiene esa colección líquida que observamos ahí. Con una lesión muscular, ¿ok? En la zona profunda al semitendinoso, entre la membrana del semimembranoso y el semitendinoso se despegó la lesión. Se tomó una resonancia magnética, la lesión ya había sido clasificada como una grado 2 de Pitrons, ¿ok? Le dimos los tiempos de espera para esta, otra vez no les hago spoiler para más o menos hablarle de estos aspectos el día de la charla, pero aquí está la lesión, ella observamos en resonancia magnética, en las flechas se observa dónde se encuentra. Cristian, de 28 años, futbolista, talachero decimos en nuestro país, aquellos que juegan para obtener unos ingresos extras, ¿no? Así se le conocen en nuestro país. Y es oficinista, acude al gym a diario, había trabajado un trabajo intenso antes de sus partidos, antes de la lesión, hace un sprint, el típico dolor en la parte posterior lateral del tercio medio en este caso, ¿ok? Y vean ustedes, ahí tenemos el lado afectado en eje corto y en eje largo, cómo desdoblamos al nervio ciático, aquí tengo el nervio, ahí está, ahí tengo el nervio ciático en eje corto y aquí lo desdoblo y vemos completamente en eje largo sobre el bíceps femoral porque no hay rafé, ¿ok? Vean ustedes el famosísimo tendón conjunto del Kiss o de la, ¿cómo se llama? De estrella de Mercedes. Vean el tendón conjunto cómo se ve bonito aquí y aquí se perdió. Se ve desestructurado, está completamente desestructurado. La típica lesión que llega con el tatuaje. ¿Sale? En esa zona. 3 días después van a encontrar tatuaje. Cristina, de 23 años, también jugando soccer, disputa un balón, estira un poquito más la pierna. ¿Y qué creen? Observamos un defecto franco en esta zona.
Vean cómo se observan en nuestros videos las zonas de lesión, con colección líquida y retracción. Si hay colección, retracción, ¿qué grado será? Al menos un grado 2, ¿no? Un grado 2 de Pitrons con la clasificación que ya describimos y que afecta probablemente al 50% o más de la lesión. Ahí lo tenemos en eje corto y las comparaciones entre lado. Cuando aplicamos Doppler en esas zonas, después de que aparece, o Doppler potencia, observamos el aumento de flujos en los cabos retraídos. ¿Sale? Esos cabos retraídos, ese muñón que se retrajo, está inflamado, está tratando de reparar. ¿Qué harían? ¿Qué harían? Toma de decisiones. Ya sé, la infiltro y le pongo un esteroide. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. ¿Sí o no? Ya sé, doctora. Pero, cuando no sabes la respuesta, ya sé. Células madre, ¿verdad? Mesenquimales, de grasa, de manteca de aquí, o de manteca de acá, o de acá. ¿Dónde? ¿Qué harían? ¿Qué harían? Doctor Pepe Sierra, usted se dedicó ganando dinero, sacando dinero a su federación de fútbol, soccer o hondureña. ¿Qué harían? ¿Qué harían? Algo le tienen que hacer, ¿no? Es un jugador estrella. ¿Cuándo le dicen que regresa? ¿Le va a creer? ¿Y si no lo van a correr? En el fútbol ya saben cómo son, ¿verdad? ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? ¿Le sacamos el líquido o no le sacamos el líquido ese? Otra vez, cuando no sabemos, hacemos lo que hacemos en mi país. Votamos y elegimos. Levanten la mano los que le sacan el líquido. Levanten la mano. Los que le sacan el líquido. Los que le extraen. Levanten la mano. Abstencionismo o todos los sacan. El doctor Pepe Sierra le saca el líquido. Los que no le sacan el líquido. No le sacan el líquido. Ahí se lo dejan. Muy bien. El líquido impide el contacto entre las fibras que quieren, porque están sangrando, que están activas, inflamadas. Estoy aquí, tal vez me podría reparar. Está aquí flotando mi espacelo, que es el nombre Entonces, aquí está. Y yo me quería comunicar, yo me rompí, me retraje, ¿no? Del elemento aponeurótico, bueno, miofacial. Y del elemento mioaponeurótico, no, músculo aponeurótico. No, me rompí, me salí de esa zona, ¿sí o no? Entonces me salgo, pero estoy encapsulado. Estoy encapsulado que veo el líquido ahí. No se fue entre las fibras. Está encapsulado, ¿sí o no? Pero yo me quiero comunicar contigo. Nos amamos todavía hay algo entre nosotros. ¿Ok? Entonces aquí tengo este espacelo y aquí tengo líquido. ¿Qué nos impide reconciliarnos en este amor que nos hemos tenido toda la vida? El líquido, y además estoy ansioso, ganoso de comunicar. No, ya voy a hablar de ello. ¿Ok? Entonces, dale. Eso. Entonces, yo me quiero comunicar con esta estructura, ¿sí o no? De tal suerte que no tengo la posibilidad de hacerlo porque hay una estructura, un tejido, que en este caso comunicación. Quito eso, pero insisto, otra vez utilicé la palabra ganoso, activo, no sé cómo utilizar que no se suene mal, ¿verdad? ¿Ok? Suena mal, pues ni modo. ¿Ok? Esta estaba prendida con el Doppler, ¿se acuerdan? Si yo acerco esto, que está todavía en un proceso inflamatorio, voy a cicatrizar. Entonces, qué bueno, lo acerco, y le pongo un esteroide, lo apago, y ya no cicatriza. Y se hace lo que conocemos como cicatriz blanda, que es inadecuada. Entonces, la respuesta a mi pregunta, que era tramposa a todas luces, es si le saco. Pero no dijo eso usted, me lo hubiera explicado. ¿Ok? Entonces, sí quito líquido, pero no le pongo esteroide. Pero le pongo PRP.
No, pues si ya está prendido, ¿para qué más? ¿Para qué le pongo Viagra al que llegó ganoso? ¿Sí me siguen? O sea, por favor, somos médicos, entendamos. O sea, ya llegó con ganas de unirse. No necesita un inductor. Tengo ganas, mi amor, perdóname. Él quiere unirse, pero hay algo que se lo impide. Quito el heumático, le permito unirse y le doy las condiciones locales para que cicatrice. Sí colágeno, sí vitamina C, sí té verde, como nos dice la doctora Cook, sí omega 3, 6 y 9 a 1600 miligramos, sí actobeguina está en bla, 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 bla. No es el tema. ¿Sí me siguen? Los hago unirse. ¿Qué le podría dejar ahí? Ácido hialurónico de bajo peso molecular, altamente bioinductivo. ¿Sí me siguen? Permito lo proinflamatorio modulado, no exacerbado. Mi pisco, por favor. Gracias. Se lo regresan ahorita, compañero. Muy bien. ¿Me siguieron? Bueno, en este caso eso hicimos. Quitamos esto y le pusimos un ácido hialurónico. Había dos preguntas por ahí, al rato platicamos, ¿de acuerdo? 27 años, atleta olímpico. Le corto la cara porque es atleta olímpico, es figura nacional, entonces no podemos. Pero trabaja mucho. Remo es una actividad que nos ha dado preseas a nuestro país, en centroamericanos, en panamericanos. Hemos tenido muy buenos lugares destacados en olímpicos. Este atleta, de hecho, es hermano de la segunda mejor remera de nuestro remera del mundo. Su hermano también llega a entrenar con hay un cambio de régimen de entrenamiento y ahí estamos. Aparece esto con él, una sobrecarga importante de trabajo. Y vamos a resumir aquí. Bueno, ahí ecográficamente vamos a ver cómo nos aparece la porción corta del bíceps femoral. Eso lo veremos en el taller. Pero quiero dejarles esta imagen ahí. En nuestro país hay una canción infantil. ¿Quién es mexicano? ¿Hay mexicanos? Ok, los mexicanos van a cantar lo que dice ahí. Los mexicanos, ¿dónde están? Párense los mexicanos. Párense los mexicanos. Párense los mexicanos. Párense los mexicanos. Y ellos lo saben. Allá en la... Les digo, mi gente no me deja mal. Muy bien. ¿Por qué cantamos esta canción? Esta canción todos ellos la escuchábamos de pequeños. Eran cánticos infantiles. Allá en la fuente había un chorrito de agua. Se hacía grandote, chorrito, se hacía grandote y se hacía chiquito. ¿Por qué les digo eso? Porque el semimembranoso nace chiquito, se hace grandote, mientras el semitendinoso se hace chiquito. En mi país, cuando doy talleres, siempre les explico así. Todo mundo lo entiende en mi país. Pero en Argentina, que son europeos, no hacen este tipo de canciones. O sea, por favor, gente sucia y naca. No, ¿a qué voy? Nosotros en México, y los adoptados, como el doctor Edwin, la doctora, que han sido adoptados 1 año o más, usted como 4 años, doctor, conocen un poco de esta cultura y siempre recordamos cuando el semimembranoso nace chiquito y se hace grandote. Y el semitendinoso que nace grandote se hace chiquito. ¿Cantamos, doctores? ¿Cantamos, doctores? Allá en la fuente. Maravilla escuchar a mis colegas a tantas millas de distancia. ¿A qué quiero llegar? Siempre se van a acordar que el semimembranoso nace chiquito y se hace grandote, y el semitendinoso viceversa. ¿Estamos? ¿Y qué le pasó a él? Los pacientes en elongación de un remero, en elongación
con aumento de la carga de trabajo. Las lesiones del semimembranoso son por elongación. Las del bíceps femoral, como explicamos en lo biomecánico, por trabajo explosivo. ¿Me siguieron? Y él hizo 27 kilómetros en remo. ¿Sale? Vean ustedes, el semimembranoso era doloroso la sonopalpación, y vean cómo se ve desestructurado el semimembranoso con respecto al semitendinoso, bien clarito. ¿Estamos? Por último, Aarón, 26 años, corredor, va en una cuesta hacia abajo, declinando, y le pasa lo que al de la imagen. Tiene un slippery, un resbalón. Si tiene un resbalón, la lesión típicamente la tenemos que ir a buscar a la porción medial. ¿Ok? Vemos aparecer la cabeza corta y él tiene esta lesión. Una lesión de desestructura del tendón del semimembranoso. Vemos la imagen, vemos cómo se pierde aquí la continuidad y por último observamos este defecto del semimembranoso a ese nivel. ¿Qué nos llevamos a casa? Es compleja la anatomía de los isquiosurales. Hay que evaluarla por métodos precisos, ecografía y resonancia magnética. Hay que asociarnos de escalas específicas y comprender la patomecánica propia del deporte. Dejamos este pequeño video para recordarles que no todo en el ámbito de los isquiosurales es tan doloroso. El marco, 1992, Juegos Olímpicos, no Olimpiadas, Juegos Olímpicos 1992 en Barcelona. Carril número 4, Redmond, dolor en la parte posterolateral del muslo. Se queda cojeando, era una semifinal, no era la final, pero para él lo fue. La prueba acaba. Él está desolado, intenta recuperar un poco para culminar él quiere terminar sus 400 metros. Lo intenta, son sumamente dolorosas. Y alguien corre a su lado. Lo asiste. Colapsa emocionalmente. Y ese tipo que se encuentra a su lado se le intenta retirar de la pista y lo aleja, ¿no? A uno de los jueces de pista. Yo creo que todo el mundo sospecha quién es este tipo que se encuentra ahí, ¿no? Es el padre que lo acompaña y ayuda a su hijo a culminar la carrera por la que había preparado toda la vida joven de ese muchacho para hacerlo llegar a la meta. Entonces, hay también historias de vida alrededor de este tipo de lesiones. No se olviden que sus atletas así son. Los atletas viven para eso. El deporte no es un juego. El deporte, nuestros pacientes, atletas, no es un juego. El atleta vive de eso. Así como alguno de ustedes pensará que si se les rompe una mano, se caen y tienen una fractura radiocubital y hacen ecografía todos los días, su familia va a colapsar porque no van a poder llevar el sustento. El atleta del que piensan ustedes que solamente es un juego, él vive de eso. Un comercial, nos vemos en Morelia, Michoacán, Comefir. Nosotros damos un diplomado a propósito de la orientación al deporte. Les agradezco mucho y vamos al taller. Tenemos 30 minutos para nuestro taller, ¿ok? Entonces voy a hacer el recorrido inicial. Ya tenemos a alguien que nos va a asistir. Vamos a hacer el recorrido. Compañeros, nos regresamos a
¿Quién quisiera hacerlo? Fíjense cómo va a ser la dinámica del taller. Yo presento aquí, doctora Celina, muy tarde, pero bueno, aquí está, ni modo, como siempre. ¿Alguien que quiera pasar a hacer los recorridos? Fíjense bien, yo voy a dar la demostración de este lado y algunos, ok, pueden pasar de este lado. No tenemos, sí tenemos, vamos a tener la otra camilla y el otro equipo, o allá atrás, ahorita lo vemos, para que ustedes hagan el recorrido, ¿de acuerdo? Esta es la imagen tipo. La vamos a poner en este proyector. De este lado vamos a tener la imagen que buscamos. De este lado vamos a tener lo que yo exploro. Perdón. Ahí la dejamos. Igual esa me la llevo para allá. Sí, para sí. O el Kisses, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Pues vamos a darle. Eso. Bueno, vamos a ponerle aquí. Esto acá, compañero. La luz, por favor. ¿Tienen gel? Sí, sí, acá. Gracias, Doc. Sí. Sí. No sé si los equipos van a estar afuera y si eso se puede, no quiero afectar la dinámica normal del propio Congreso. A veces se puede, a veces no se puede. Pero si están los equipos allá afuera y alguno de repente nos encontramos por allá y quieren que hagamos una exploración o alguna cosa, lo hacemos con gusto, ¿ok? O sea, siéntanse en esa libertad de abordarme y pedirlo. Muy bien. Entonces, aquí tenemos profundidad. Me voy a ir un poquito más profundo. Aquí puedo ir, ¿no? Gracias. Gracias, César, ¿verdad? Muy bien. Menos profundidad, César. Vean ustedes, qué bonita imagen ahí tenemos en el recuadro. Me dijo el doctor. No, hombre, estamos hechos. ¿Ok? Aquí tiene una lesión severa. No es cierto. ¿Ok? Entonces, me voy a la tuberosidad isquiática. Esa imagen que vemos aquí. Regálame una flecha. Y gracias. Aquí tengo una flecha que nos revela a quién. Gracias. Y lo podemos desbloquear. Ahí quedó perfecto. Si ven esa línea hiperecogénica que se observa aquí, esa línea hiperecogénica no es otra cosa que la tuberosidad isquiática, que la tengo en porción o en una vista transversal. ¿Sí ven cómo está mi sonda? ¿Sí ven? Estoy transversal. Y fíjense cómo al inclinarme, esto le llamamos tilting, que es un cabeceo de la sonda, puedo hacer o no aparecer la tuberosidad. En la tuberosidad me puedo desdoblar. ¿Qué es desdoblar? Irme al eje largo. ¿Sale? Ahí tengo la tuberosidad, ¿estamos de acuerdo? Estoy al revés. Ahora sí, en eje largo tengo el origen de la musculatura isquiosural, bien bonito aquí, ¿lo ven? Es el tendón conjunto. Y aquí está una porción libre de músculo.
Vean ustedes. Hay una porción libre de músculo y una porción donde le aparece músculo. ¿Estamos de acuerdo? Músculo, porción tendinosa libre y la tuberosidad isquiática. Entonces, vuelvo a ponerme en esta posición y me voy a ir, si ustedes ven al lado izquierdo, allá en aquella pantalla, yo me voy distal a esa zona distal. Bueno, aquí nada más quiero hacer una precisión, y es que si me voy para acá, a ver, dame una visión ampliada. ¿Tienes trapezoidal? Dame un trapezoidal. Ahí está, miren qué chulada de equipo. Sonoscape. Entonces, yo te ayudo. Tú no te ayudas, pues, te echo la mano. Ok, entonces tengo ahí súbeme el foco. No, dame menos profundidad, un poquito menos. Ahí, menos. Eso es. Entonces ahí tengo, vean, el origen. Ahí tengo pelón limpio, la tuberosidad isquiática, y bajo un poco. Esta zona, cuando yo bajo un poco, aparece como si fuera naciendo el sol. Ajá, cuando va amaneciendo, perdón, nos va saliendo el sol de esta manera, ¿sale? Eso es lo que llamamos nosotros crescent, o la zona del creciente. Y esas zonas del creciente son zonas de muchísima lesión de los tendones en general, ¿eh? Vean cómo me nace ahí el tendón, me están haciendo. Se forma claramente el tendón, y a veces en algunas sondas podemos ver, hay como dos facetas, una más hacia esta zona y más hacia esta zona. Tómame una foto, Pepe Sierra, que mi mujer sí piense que estoy aquí, ¿eh? Entonces, ahí tengo una zona una posteromedial y una posterolateral. Me voy ahora un poco más lateral. Veo glúteo aquí. Vamos a profundidad. Un poquito menos. Ahí está mi. Ok. ¿Dónde están mis ganancias? Esta, ¿no? Ahí están. Aquí tengo el glúteo mayor. Y ahí me pasa el ciático pegadito. Vean cómo el ciático que está aquí me puede contactar con los tendones cuando estos se inflaman, irritarlo y darme una pseudociática a ese nivel. Y este musculazo que está aquí es el cuadrado femoral. Si yo bajo un poco más, encuentro mi zona. Mira qué chulada. Miren qué chulada, ¿eh? Nunca le permitas que alguien te diga que estás feo. Dile, por dentro estoy muy bello. ¿Ok? Entonces ahí tengo las estructuras que hemos descrito. Y ahí la vamos a congelar. ¿Qué encuentran ahí, doctores? A ver, présteme el texto. Eso es. Entonces aquí voy a poner, fíjese, números. ¿Dónde está? 1, 2, 3, 4. Vamos a elegir a alguien al azar, que se llame José y que se apellide Sierra. ¿Sale? Al azar, al azar. Doctor José Sierra, si hay algún José Sierra, a lo mejor no hay ni uno, ¿no? Elija un número, José Sierra. José Sierra. 1. ¿Qué es el 1? Empieza con nervio y termina con ciático. ¿Cuál es, doctor? José Sierra. Eso, empieza con nervio y termina con ciático. Muy bien. Una persona que se llama Celina Centeno. A ver si hay alguien. Celina Centeno, grite. Un número. 2, ¿qué es? Mal, doctora, para no perder la costumbre. Ya sé que va a contestar mal. ¿Sale? Miren, 1, nervio ciático. Vean allá del lado izquierdo. Nervio ciático. ¿Sale? Ahí lo está señalando el doctor. Número 2, bíceps femoral. Número 7, manteca, tejido celular subcutáneo. Número 8, tendón conjunto. Número 3, semitendinoso. Número 4, aductor magno. Número 6, membrana del semimembranoso. Número 5, tendón del semimembranoso. ¿Sí o no? Semitendinoso. ¿Sí vieron la imagen? ¿Se parece o no se parece? Ahí está la membrana. ¿Ya vieron? Del lado derecho de la imagen que el doctor señala, en rojo acá, de este lado, si me he señalado con su señalador láser hacia acá.
más, en el esquema. Ahí están lo que acabamos de ver. Todo lo que acabamos de ver. Él la va a grabar, la va a presumir para sus amigos. ¿Ok? Donde, on freeze. Ok. Entonces estoy ahí. Vean ustedes cómo a lateral, en lateral, yo tengo mi imagen tipo. Mi imagen tipo. Aquí tengo al nervio ciático, al aductor magnus, semitendinoso. Vean cómo son musculazos aquí arriba. Si me voy para acá me aparece esta condensación hiperecogénica, que es el tendón del semimembranoso. Pero si me voy más medial, ahí está. ¿Quién está apareciendo aquí? Ahí. Miren, esta cosita de aquí. ¿Quién es? Allá en la fuente, Rito, ¿quién se hacía grandote? Semimembranoso se hacía grandote. Y semitendinoso, que es este, se hacía, vean, ahí va, se va a empezar a hacer chiquito, vean, se hizo, se hacía grandote y este se hace chiquitito, miren, ¿ya vieron? ¿Ya vieron dónde estoy? Ahí en el recuadro abajo, en la imagen que tienen enfrente. Este es semitendinoso, semimembranoso. Se hacía grandote, se hacía chiquito. Se hacía grandote y se hacía chiquito. Voy para arriba y pasa lo contrario. ¿Me siguieron? Vista medial, vista lateral. Esto, abajo tengo el fémur. Vamos a irnos a profundidad. Cambio los focos para abajo. Ahí está mi foco. Buscamos el fémur que está aquí. Este es el fémur. La sombra es el fémur. Ahí tengo a mi porción larga y va a aparecer de pronto la porción corta, Ahí va la porción corta. Ahí va la porción corta. Cómo se hace chiquito el bíceps femoral también. Porción larga, ahí está el bíceps femoral. Y todo esto de acá, ahí está. Este de aquí es la porción larga. Perdón, corta. Y va a ocupar todo esto. Y aquí vean, aquí. Este es porción larga y este es porción corta. Este grandote es porción corta ahora. Aquí hay una T. Esta T es el junction, el tendón en cremallera. Una lesión acá, 6 a 12 semanas. Una lesión aquí, tendón conjunto. Una lesión aquí, una lesión aquí, 3 a 6 semanas. Una lesión acá, 3 a 6 semanas. Una lesión acá arriba, en la porción libre, ahí, más de 6 a 12 semanas. ¿Vale? ¿Ya aprendieron todo de ecografía? ¿Son expertos? Hagan ustedes.